Y si Cristo vive, a su nombre gloria, y a la iglesia la victoria. Den un aplauso, Señor, hermanos. Les tengo noticias hoy en esta mañana. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana. Si usted lo cree que Cristo vive y ha resucitado, ¿por qué no le da un aplauso al Señor y levanta su voz? Aleluya. Gracias, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Le quiero decir, hermano, que Cristo ha resucitado y la tumba está vacía. Aleluya. La tumba está vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Den un aplauso. Aleluya, aleluya. 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 ¿Por qué no levanta sus manos? Levantemos nuestras manos. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor vive, hermanos. ¿Cuántos lo creen que Él vive? Amén. Porque Él vive. Todos juntos vamos. Viviré. Aleluya. Vale la pena vivir porque Él vive. Aleluya.
porque Él vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué no abren sus Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 15? Aleluya. Él vive, amén. Qué hermoso ambiente se siente aquí en este lugar, hermanos. Primera de Corintios 15, 54. Esto es lo que dice la lectura. Y dice así la palabra del Señor. Gracias, hermano. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y esta es la palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, diga conmigo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos la victoria. Gracias sean dadas a Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por este hermoso ambiente, Señor, que hemos podido experimentar, expresar todos juntos, Señor. Ahora ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor, y yo te pido que tú alientes a tu pueblo, Señor, que a través de tu palabra podamos edificar a tu pueblo, Señor Jesús. Háblanos y danos entendimiento, Señor. Remueve toda, Señor, incertidumbre y dudas, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En Medina, Saudi Arabia, no sé cuántos de ustedes conocen el país de Saudi Arabia. Debajo de una mezquita verde se encuentra la tumba del fundador de la religión de Islam. Debajo de esa mezquita, hermanos, está la tumba del profeta del Islam, conocido como el profeta Mahoma. Ahí está enterrado los restos de este hombre. Y la mezquita de Mahoma es la segunda más importante de la religión de Islam. En el año 1997 ocurrió una tragedia muy grande globalmente. Y en el año 1997 la princesa Diana murió en un accidente y el mundo lamentó su muerte. En una isla privada fuera del público, en Althorpe, Northamptonshire, Inglaterra, se encuentra la tumba donde están los restos de la princesa Diana. La tumba donde
donde están los restos del famoso Elvis Presley. Está en Graceland, Memphis, Tennessee. Y ahí están, hermanos, los restos de este famoso cantante conocido como el rey de rock and roll. Y en Arlington, Virginia, se encuentran los restos del famoso presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado en noviembre 22 del año 1963. Pudiera nombrar muchas tumbas de personas famosas que nacieron y murieron. Y lo que todas estas personas tienen en común es que ninguno de ellos conquistó la muerte. Les quiero decir, hermanos, de que sus huesos están ahí hasta el día de hoy. Pero cuando hablamos de la persona de Jesús, Él es el único hombre quien predijo su muerte y quien dijo, aleluya, que resucitaría al tercer día. En Juan capítulo 2 y 19, Jesús dijo estas palabras: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué la resurrección es muy importante? Esa es la pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Por qué es muy importante? Porque sin la resurrección, la Biblia nos dice que vana entonces es la predicación y la fe de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Póngase a pensar lo que significa eso. Si no hay resurrección, vana es la predicación y la fe de cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. La resurrección es el evento más grandioso de la humanidad. La resurrección es el evento más importante para todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Y gracias a Dios, hermanos, aleluya, que la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús hasta el día de hoy está vacío, aleluya. Cuando María Magdalena fue a la tumba o al sepulcro el domingo por la madrugada y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada, pensó ella que se habían llevado el cuerpo. Entonces fue corriendo para avisarle a Simón Pedro y a Juan lo que ella pensó había sucedido. Entonces cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro y miraron que Jesús no estaba allí, se regresaron. Pero María Magdalena se quedó afuera llorando. Y cuando ella se asomó adentro en el sepulcro, miró a 2 ángeles. Y esto fue lo que le preguntaron a ella. Y le dijeron en Juan 20:13: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella respondió y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio, dice la Biblia, a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús les dijo, ya no le volvió a decir señora, sino que ahora le dijo: María, María. Y volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Aleluya. Maestro eres tú, el que ha resucitado. Maestro eres tú, el que se ha levantado de los muertos. Aleluya. Eres tú. Le dijo: Raboní,
¿Qué quiere decir maestro? Qué momento tan más importante, hermanos, impactante vivió María, aleluya. Qué momento tan más poderoso. Ella pensaba que alguien se había llevado el cuerpo, pero de repente aparece Jesús resucitado. Y en otras escrituras la Biblia nos dice que ella se postró y lo adoró, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Es por eso que venimos aquí y adoramos al Señor y le cantamos, aleluya, porque servimos a un Dios que vive y que reina para siempre, aleluya. Él no está crucificado, Él no está enterrado en la tumba. Jesús ha resucitado, aleluya. ¿Y cómo sabemos? Porque sentimos el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Den un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, Jesús ha resucitado. En el libro de Corintios, Pablo enfrenta un problema grande, hermanos, que sigue circulando en nuestros tiempos. Y el problema es de que algunos no creían en la resurrección individual. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo le escribe una carta a los hermanos en Corinto. Cuando Pablo les escribe a ellos, el Señor ya había resucitado. Él ya había ascendido al cielo. Él ya no estaba en la tierra. Ya no estaba. Ya había acontecido este evento grande. Y en el curso de los años, después de que Jesús había ascendido al cielo, como siempre lo hay, hermanos, también en nuestros tiempos, hay diferentes filosofías que llegan a entrar en la iglesia. Comienzan a entrar diferentes creencias. Y una de ellas era de que había algunos que no creían en la resurrección. Había algunos maestros en la iglesia de Corinto que negaban la posibilidad de la resurrección corporal. Algunos en Corinto dudaban la resurrección individual del creyente, o quizás la rechazaban. En aquel entonces, hermanos, existían filosofías populares griegas. Y una de ellas era que después de la muerte, diga conmigo, después de la muerte, esas filosofías que existían dentro de los griegos, ellos presentaban al espíritu del hombre vagando entre las esferas planetarias hasta finalmente deshacerse hasta la última partícula de la existencia del hombre. La mayoría de los antiguos griegos creían que el alma dejaba el cuerpo después de la muerte y continuaba existiendo de alguna forma, pero todo lo demás dejaba de existir. Y también la expectativa de que el bien será o sería recompensado y el mal sería castigado no era central en sus creencias. Ellos pensaban de que la gente moría y solamente el alma continuaba de existir. Pero la idea de castigar al pecador o recompensar a la buena persona no era central dentro de esa filosofía de ellos. Simplemente uno dejaba de existir. Entonces, para muchas de estas personas, el objeto de su fe y esperanza era solamente la inmortalidad del alma. Es todo. Esa era la esperanza que ellos tenían, la inmortalidad del alma.
Y es muy posible que muchos cristianos adoptaron esas filosofías griegas y no creían en una resurrección corporal. Pero esta creencia no era única, existía en muchas áreas. Por ejemplo, en Hechos 23, 7 al 9, cuando Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, miramos que un grupo religioso conocido como los saduceos, en Hechos 23 en Jerusalén, dice que ellos causaron un alboroto con los maestros de la ley, que eran fariseos, porque ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritus. Entonces esta creencia era muy prevalente en los tiempos de Jesús y en la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué hace Pablo? Él se dedica a todo ese capítulo para enseñar, para mostrarles que Jesús había resucitado, de que Él había resucitado y de que iba a también ver una resurrección para todo aquel que ha creído en Él. Entonces, Pablo en su carta a los Corintios presenta la muerte y la resurrección de Jesús como la primera evidencia y como el mejor argumento para la resurrección del cristiano. ¿Y qué es lo que él hace? Él presenta la evidencia histórica donde testigos vieron a Jesús crucificado y también fueron testigos de que fue resucitado. Y quisiéramos que leyéramos el verso 3 del capítulo 15. Vamos a ver lo que dice ahí la escritura. Primera de Corintios 15, 3. Dice así. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Y aquí viene la parte importante y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles eran esas escrituras? Se refería al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía. El Antiguo Testamento, hermanos, habla de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces él se va directamente al Antiguo Testamento para decirles de que ahí anuncia de que vendrá el Mesías y vendrá con una función y un propósito, y va a morir, va a ser enterrado, pero al tercer día va a resucitar entre los muertos. Entonces él usa la evidencia de la Escritura. Aquí viene la segunda y dice así el verso 5, y que apareció ¿a quién? A Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales le dice, mire, de los cuales muchos todavía viven. Todavía vivían. Algunos ya habían muerto, pero muchos todavía vivían. Cuando Pablo les escribe a los hermanos en Corinto, les está diciendo, si ustedes quieren testigos, quieren verificar, hay todavía hermanos que miraron y vieron, testificaron que Jesús resucitó de los muertos. No era un invento, no era una leyenda, no era una historia. Era algo verificado, era algo real, aleluya, porque la Biblia dice que había testigos que lo miraron.
ser crucificado y también lo miraron resucitado. Y le dice ahí, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen, ya están muertos, dice. Y no termina ahí, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, Pablo presenta, hermanos, en la carta le presenta el mejor argumento de la resurrección. Y ese argumento, hermanos, es la evidencia histórica de testigos que vieron a Jesús resucitar entre los muertos. ¿Ve? Ahora, después de ahí, él sigue con el mismo tema, pero ahora él comienza a hablar la consecuencia si no hay resurrección. Pero antes de ir ahí, hermanos, también tenemos más evidencia. En Mateo 28:8, la Biblia nos dice, el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús se apareció a María Magdalena. Y a la otra María, dice en el verso 8 de Mateo 28, dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, diga conmigo, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Le adoraron. Entonces, en el Antiguo Testamento está lleno de evidencia que hubo testigos que miraron a Jesús resucitar entre los muertos. Eran testigos confiables que vieron por sus propios ojos un evento tan más grande, aleluya. Eran ellas dignas de confianza, que apoyaban la realidad de la resurrección de Cristo. Y Pablo usa a esta gente como evidencia que Jesús murió y resucitó de los muertos. Aquí viene el segundo punto. La primera es la evidencia histórica, que es el mejor argumento como evidencia. La segunda es la consecuencia si no hay resurrección. Y esta es la consecuencia si la resurrección no existe. Mire cómo Pablo se expresa en el verso 12 del capítulo 15 de Corintios. Dice así en el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿Cómo dicen ustedes que no hay resurrección de los muertos? Miren lo que dice el verso 13: porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Quiere decir, si Cristo resucitó, automáticamente la iglesia va a ser resucitada. Si la iglesia no va a ser resucitada, Cristo no resucitó. Y continúa diciendo, verso 14: y si Cristo no resucitó, mire lo que dice aquí: vana, diga conmigo, vana
es entonces nuestra predicación. Y no solamente la predicación, vana también vuestra fe. Dice, es en vano lo que estamos haciendo si no hay resurrección. Lo que estamos transmitiendo hoy, la predicación, sirve para nada. No tiene poder, no tiene transformación, porque Cristo no ha resucitado. Y esa es la consecuencia si Cristo no resucita. Y no termina ahí, dice el verso 15, dice, y somos hallados, ¿cómo, hermanos? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Imagínense, somos falsos testigos. Y el verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y dice, aún estáis en vuestros pecados. Imagínense la miseria si Cristo no resucita. Y dice, entonces también los que durmieron en Cristo parecieron, en otras palabras, ellos no tienen esperanza. Vivieron siguiendo, predicando. Pero ¿de qué sirve si no hay esperanza, si no hay resurrección? Y dice el verso 19, que es una fuerte expresión, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, otras palabras, de lástima de todos los hombres. En otra palabra dice que somos los más miserables. Imagínense lo importante que es la resurrección. Si Cristo no resucita, hermanos, somos los más miserables porque seguimos una fe que no tiene poder. Y continúa diciendo él, el verso 29. Verso 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Le dice el verso 31, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, dice que cada día muero, o otras palabras, dice, cada día estoy en peligro de muerte. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice, comamos mejor y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué sirve? Dice, estoy poniendo mi vida en peligro. ¿Para qué? Si no hay ninguna resurrección, dice él. Entonces lo que Pablo les dice, hermanos, es de que les está recordando de que si no hay resurrección, no vale la pena vivir esta fe cristiana. Les está haciendo recordar que si no hay resurrección, fuéramos los más miserables. Si no hay resurrección, estuviéramos bajo el poder del pecado y bajo el control de los deseos de la carne, sin ninguna redención y sin ninguna esperanza. Pero mire lo que dice el verso 20, hermanos. Mire lo que dice ahí. Dice una palabra muy importante. Pablo declara algo muy importante en el verso 20. Y dice así, mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos. Dice, Él es primicias de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es hecho, dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, dice, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, todos serán vivificados. Aleluya. Todos serán vivificados. Gloria a Dios. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. ¿Y cuántos dan gloria y honra al Señor de que Él ha resucitado? Amén, aleluya. Y dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, aleluya, para recibir al Señor en el aire. Amén. Gracias al Señor de que sí tenemos esa promesa. Aleluya. Y ya para concluir este mensaje, hermanos, Pablo presenta la resurrección como la victoria final. Él les muestra, Él les habla, les dice a los hermanos, Jesús ha resucitado. Sabemos que Él ha resucitado porque hubo muchas personas que lo vieron. Muchas personas que lo tocaron. Tocaron sus manos, tocaron su costado, platicó con ellos, los discípulos, los apóstoles. Se presentó a mujeres, a más de 500 en un día. Entonces Él les dice, Jesús ha resucitado. Y Él les comienza a enseñar y les comienza a decir de que la resurrección es la victoria final. La victoria final sobre el pecado y la muerte. Estos males, hermanos, han acosado al hombre desde el huerto del Edén, desde el principio de la humanidad y hasta el día de hoy. Pero les quiero decir, hermanos, que cuando el Hijo de Dios sea resucitado a un cuerpo incorruptible, como dice la Escritura, la muerte será sorbida en victoria. Ese aguijón, como lo expresa Pablo, será quitado de la muerte y del pecado. Porque la resurrección, hermanos, es la victoria final del pecado y la muerte. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:51, dice, he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y el verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes. Ese es el trabajo de nosotros, mantenernos firmes y constantes, creciendo, dice, en la obra del Señor siempre, creciendo, luchando, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo resucitó, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que estar constantes, dice así. ¿Saben por qué? Porque cuando venga el Señor, también va a venir el juicio final, donde Dios juzgará las obras. Hermanos, si Cristo ha resucitado, por el cual Él ha resucitado, hay que luchar. Hay que luchar. Vale la pena luchar en esta vida, hermanos. Vale la pena trabajar lo que Dios nos ha dado, porque seremos transformados, seremos resucitados. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso, Señor, hermanos. Ya concluyendo, hermanos, con estas últimas palabras, ¿qué significa esto para nosotros? Significa, hermanos, de que nuestros fracasos no son finales, porque Jesús ha resucitado. Nuestros fracasos no son finales. Una de las cosas que nos atemoriza es cuando el Hijo de Dios vive culpable, vive condenado. Les quiero decir, hermanos, no hay necesidad de vivir en temor. No hay necesidad de vivir en esa condición, porque las Escrituras nos dicen que Cristo murió por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para remisión de los pecados. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Santiago nos dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la pena de muerte tuvo que ser pagada. Y las Escrituras nos enseñan que Jesús pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, hermanos. Y la resurrección lo que hace es de que nos da la victoria sobre la muerte y nos garantiza, hermanos, una verdadera salvación. Si creemos de todo corazón, no hay necesidad de habitar en nuestros fracasos, porque la Biblia nos enseña de que Dios nos ha liberado de la condenación y nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, hermanos, los fracasos no son finales, porque Dios ha pagado el precio. La vida no es en vano, hermanos. Dice en Romanos 8:11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, quien mora en vosotros. Ese mismo espíritu, ese mismo poder que levantó a Jesús, dice que mora en nosotros. En nosotros.
la fuerza, nos da la habilidad de luchar en esta vida, porque está en nosotros. Yo no sé de usted, hermanos, pero cada día, hermanos, siempre están saliendo puras malas noticias. Si usted prende la televisión, todo lo que sale es negatividad, todo lo que sale es problemas de economía, de guerra, inflación. Todo está caro, la gasolina, los precios de comida. Yo no sé de usted, pero es una lucha vivir en esta vida. Es difícil, hay enfermedad, hay fracasos, hay luchas. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Ese poder mora en usted, aleluya. Y un día ese poder, ese Espíritu también, aleluya, va a vivificar nuestros cuerpos mortales cuando seamos resucitados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Y lo último que les quiero decir es de que porque Jesús ha resucitado, mi muerte no es el destino final. Cuando suene la trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte no es el final. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo estas palabras hermosas. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. No morirá eternamente. Aleluya. Hermano, este lugar está abierto para venir y darle honra al Señor de que tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza. Voy a pedir que pasen aquí al frente, hermanos. Aleluya. Vamos a orar, vamos a buscar de Él en esta tarde. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Él es la resurrección, aleluya. Él es la vida. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Vamos a buscar de su presencia todos juntos, aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya. Oremos, hermanos. Vamos, iglesia.